Sí, capítulo 4. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ok, vamos a hacer una oración y pues vamos a seguir con este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a todos los que están aquí, Señor, dale fuerza, fortaleza, Señor Padre, contesta sus peticiones, rompa cadenas, ponga sanidades, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Edifícanos, Señor Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y ponerla por práctica en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora, lo primero que vemos en este versículo dice, conoció Adán a su mujer Eva. La palabra conocer significa tener relación. Cuando es usada en el hebreo o en el griego, en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, no es como, es bueno conocerte, es tener relación. Porque tú vas a ver en este mismo capítulo, cada vez que Adán o Eva conoce a Eva, o cada vez que cuando Caín conoce a su esposa, va a tener hijos, y aún lo mismo se ve en Mateo capítulo 1. Vamos a ver eso. En versículo 17, ¿alguien me puede leer? De Mateo. El Génesis 4, versículo 17. Versículo 17 dice, Sí. y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ok, versículo 26. Versículo 25, perdón. El mismo capítulo. Conoció de nuevo Adán a su mujer, y cual dio a luz hijos, y llamó su nombre Seth. Ok, y vamos a irnos para Mateo capítulo 1. Es el Nuevo Testamento. Es verdad que Jesús también usa esa palabra, nunca te conocí, pero es referente a una relación íntima con Jesucristo. Pero también se puede ver, no es una relación sexual, pero es una relación íntima con Jesucristo. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Ahora Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mateo 1. 1, sí. Mateo 1. Mateo 1. Y vamos a irnos en el último versículo de Mateo 1. El que me lo tenga pueda leerlo. Que dice el libro de la genealogía. Sí, el último versículo. Hablando de José y María. En el capítulo 1, el último versículo, Sí. dice así, pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces, cuando vemos esa palabra conocer, está hablando de relación sexual. Ok. Adán no conoció a Eva, perdóname, José no conoció a Eva hasta que no dio luz a Jesucristo. Vamos a irnos para atrás para Génesis capítulo 4, que cuál es el principal. Y dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Ahora, el nombre de Caín significa hombre que tiene posesión, hombre que tiene dominio, el hombre de la casa. También significa una flecha. Ella dio un nombre de autoridad. Posiblemente Eva pensaba que Caín iba a ser de las promesas. ¿Tú te acuerdas de la promesa que dio a Eva? En Génesis 3:16. El capítulo antepasado, Génesis 3:16. Que dice ahí, Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te irá en la cabeza, y tú te irás en el talión. Ahí es una profecía sobre el Mesías, que el Mesías iba a destruir el poder de Satanás, y en el proceso el Mesías iba a morir. Entonces, en su mente, posiblemente Eva pensó que Caín iba a ser de la promesa, que este Caín es el hijo que va a destruir el poder de Satanás. ¿Qué te dice? Caín significa Posesión, hombre de posesión, hombre de poder, hombre de autoridad, hombre de la cabeza de la casa. También significa, voy a buscar a todo significado y te voy a decir ahora mismo.
hombre de posesión. Bueno, era más hombre posesido porque tenía el mismo enemigo. Possessed, posesión, posesido. El hombre que manda. Adán, ¿qué significa? Adán significa tierra hogar, pero también significa hombre. Eva significa, ¿quién recuerda qué Eva significa? Eva significa chaval en árabe, En hebreo. En hebreo significa dadar de vida. Dadar de vida. Sí. Entonces, Eva da vida. Ok. Ahora, el versículo 2 dice, y el versículo 2 en Génesis 4, que dice, y después dio a luz a su hermano Abel, que el nombre de Abel significa vapor, vanidad, sin valor. En la mente de ella, Caín era de la promesa. Cuando tuvo a Abel, lo tuvo en poco. Pero ni siquiera el que ella cogió en poco era el que Dios tenía en gracia. Porque a veces el mundo menosprecia a uno. Abel significa vanidad, vapor, sin valor. Bueno, en los ojos de Dios tenía valor. Y entonces hay veces que el mundo rechaza a uno como uno es poca cosa. Bueno, Dios dice, este tiene más valor que aquel que tiene dinero, que tiene riqueza, que tiene de todo. Dios mira a uno más con valor que esa. Y eso es lo bueno de Dios. Abel. Vamos, y si quieres saber, también significa luto. El nombre de Abel también significa luto también. Y también significa respiración. Ok, esos son los nombres que significa. Ahora, posiblemente los dos eran twins, porque tú no ves que ella dice ahí que conoció a Adán de nuevo y tuvo luz, sino uno ve que ella tuvo luz a su hermano. Ahora, el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue el labrador de la tierra. Caín trabajaba en la tierra, Abel se ocupaba de ovejas. Versículo 3, y aconteció, alguien me lee el versículo 3 y el versículo 4, por favor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ok, entonces, dame el 5 también. El 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, uno fue rechazado y el otro fue recibido. ¿Y qué fue que recibió Dios? La ofrenda de Abel. ¿Por qué razón no recibió la ofrenda de Caín? Porque la de Abel era más, trajo la abeja más gorda y para Dios era agradable a Dios. Sí, pero también algo... No, porque supuestamente, según lo que yo he leído de la Biblia, Abel le dio la mejor de las ovejas que él tenía y Caín simplemente le estaba dando una que no era la mejor que él tenía, se quería quedar con la mejor, le estaba dando como una... Pero también significa que cuando Dios vistió a Adán y a Eva, mató un animal. Significa a Jesucristo. Sí, el sangre. Sí. Entonces, también vamos a ver en Hebreos capítulo 11, también nos dice a nosotros algo importante. Vamos a ir para Hebreos capítulo 11, y si tú sabes dónde está el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, nos dice algo importante acerca de esta ofrenda. Eso está casi por lo último, hermano. Hebreos 11, versículo 4. Hebreos 11, versículo 4. Cuba, nos vamos para Cuba. Esto sí, yo va y va para Cuba. Tú oíste y va para Cuba, sí. No, yo iba para Cuba.
Sí, usted va para Hebreos 4 dice. Y ahí, muchachos, eso te da. Hebreos 11, versículo 4. Sí, lo tengo. Ok. Dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Ok, es por la fe. Una persona puede dar algo a Dios y lo puede hacer sin fe. Caín no tenía fe. Abel tenía fe, porque dice ahí por la fe, Abel dio un excelente sacrificio. Lo dio sin fe. ¿Qué significa fe? ¿Alguien me puede decir? Que lo dio por dar. No, la palabra fe, ¿qué significa la Que palabra lo fe? dio con creencia. Creencia, confianza. Creencia es lo mismo, significa confianza. Fe es confianza. Hay una diferente fe. Uno puede saber todo lo que... Yo sé muchas informaciones de esta silla. Yo sé que puede aguantar peso. Hasta que no me siento en esta silla, no ha puesto mi fe en esta silla. Puedo ser que yo puedo creer que esta silla me puede aguantar el peso. Y posiblemente me puede aguantar el peso. Y si yo no me siento ahí, yo no he puesto mi fe en eso. Se puede caer. Sí, posiblemente. Sí, y si yo no me siento, no he tenido experiencia. Posiblemente sí. ¿Verdad? Sí. Si estás en falso, te puede caer. Sí, si soy falso y si no tengo fe, que Está coja. Entonces, es una diferencia. Entonces, la fe significa confianza. En el griego esta palabra pistis, que significa confianza. Tener confianza es fe. Fe es confianza. En Hebreos 11, versículo 1, nos dice a nosotros la definición de fe. Y alguien puede leer Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esperando algo que tú no ves, teniendo confianza. Tú estás esperando algo y tú no lo ves. Eso es la fe. Ok. Vamos a irnos para atrás para Génesis capítulo 4. ¿Qué nos dice a nosotros? Dice el versículo 5, dice que Caín se puso enojado. Cayó su semblante. Caín estaba enojado. Dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has... ¿qué es esa palabra? Señalado. Y decaído tu semblante. Si bien hicéis, no se es enaltecido. Si no hiciere bien, el pecado está en la puerta, y con todo esto a ti sea su deseo, y tú te señoráis de él. El deseo ahí es, ¿qué significa el deseo ahí? Puede significar dos cosas. Puede significar deseo sexual o puede significar deseo de dominar. El pecado quiere dominarte a ti. Pero tú necesitas dominar al pecado. Y eso fue algo que Caín no hizo. Caín no dominó su pecado. En Génesis 3.15, ¿fue que Génesis 3.15? No, Génesis 3.16 vemos esa palabra usada también. Cuando habla de la mujer, que el deseo de la mujer va a ser para dominar a su marido, menos el marido la va a dominar a ella. Ok. Y toda mujer en sí misma tiene un deseo, no toda, que yo sepa, posiblemente todas, yo creo. Aquí hay una, todo eso me estoy tratando de guardar mi palabra, pero todas mujeres tienen un deseo de dominar a su marido. No te llevo en nada. ¿Tú ves? La confirmación, ella tiene deseo de dominar a su marido en la casa. De su esposo, ella tiene deseo de dominarlo. Pero no dice porque está ahí. Pero cada mujer, eso es cosa que se habla entre los hombres, en secreto. Ahora, el deseo de dominar, el pecado te va a querer dominar, pero tú necesitas dominarlo a él. Entonces es una lucha.
Ok, versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a irnos para 1 de Juan 3, versículo 10 hasta el 13. Porque quiero leer este pasaje y quiero también hablar lo que significa el Diego. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 hasta el 13. Y si alguien me Gloria a puede. Dios. Lo leo. Léalo, me pide que todo el mundo lo tenga. Eso está por lo último. Primera de Juan. Primera de Juan 3. El capítulo 3. Primera de Se Juan. manifiesta los hijos de Dios. No el Evangelio de Juan, el Espíritu de Juan. Esto está casi por Apocalipsis, casi por lo último. Yo te lo enseño ahorita. Primera de Juan, capítulo 3, Dale. versículo 10 al 16. 10 a 13. Al 13. Sí, Lo leo. léalo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. El capítulo 3. A ver, varón. Voy a poner ahí. Pero va para Génesis, tiene que ponerle una marquita. Sí, lo puse ahí. Para que- Sí, porque siempre vamos a regresar al Génesis. Porque aunque estamos yendo para atrás y para adelante, siempre vamos a estar. Digo que yo el varón no cuando estaba allá arriba en el cuarto. Dice, ¿quién viene? Le digo, el maestro. Que no le tiene miedo ni a la nieve. Dice, ahí te dice, que va para adelante y para atrás de la Biblia. Sí, que va para adelante y para atrás la Biblia, porque siempre vamos a estar brincando de un sitio para otro, porque la Biblia se explica a sí mismo. Sí, se explica así mismo. Y si uno sabe buscar los sitios, y por eso hay Biblia que tiene referencias como esta, tiene unas referencias ahí, unos versículos aquí, que te ayuda a conocer más el pasaje específicamente, se explica a sí mismo. 3, 10. Y por eso nosotros estamos brincando sitio por sitio, porque la Biblia se explica a sí mismo en muchas ocasiones. Hay ocasiones que no se explica y uno necesita averiguar el griego y hebreo. Bueno, hay muchas ocasiones que sí se explica bien claro. Este es el versículo favorito mío que me hace lo Ok, comienza a leerlo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Nos amemos unos a los otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ok, notar lo que nos dice a nosotros bien claro. Dice a nosotros, hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que practica justicia son hijos de Dios, el que no practica justicia no son de Dios. Y el que no ama a su hermano, ahí está hablando hermanos físicos y hermanos de la iglesia, y básicamente está hablando de los hermanos de la iglesia. Entre la iglesia te haber un amor a los hermanos. Pero notar también dice, no como Caín, que era del maligno, que era del diablo, y mató a su hermano. La palabra diega, cuando dice que mató a su hermano, la palabra diega significa él cortó el cuello. Entonces, la Biblia sí nos explica cómo él lo mató. En el griego, ahí dice cortó el cuello. Y si tú vas a checar de Diego, dice que cortó el cuello a su hermano. Él mató a su hermano por cortarle el cuello. Y eso es algo que necesitaba tener un odio a su hermano. Eso fue. La cosa es que uno deja que un raíz se meta en la vida de uno y se multiplica. Todo pesa con una semilla. Uno guarda un enojo a alguien y ese enojo puede llegar hasta matar a esa persona. Una codicia de una muchacha. Uno empieza a codiciar a una muchacha y hasta puede uno llegar
Si no, acostarse en cama con ella y si no, abusar sexualmente de ella. Porque todo pesa como una semilla. Y si uno está acostado en las rutas, por ejemplo, uno tiene un pensamiento, viene, o caminamos en la calle, vemos una mujer pasando. La primera mirada, posiblemente no te caíste. Bueno, y si sigues mirando, ahí te caíste. O si haces la segunda mirada, ya codiciaste, eso no se puede pensar. Ya el deseo sexual ya está en la mente. O el deseo de desearla. No todas veces uno va a desear a alguien sexualmente, pero hay veces que uno desea a esa persona, quisiera estar con ella. Bueno, me puede llegar sexualmente también. Y si uno es soltero. Pero siempre piensa usar la semilla. Piensa con una semilla. Vamos yendo para Santiago. Santiago que nos dice eso, que nosotros habíamos leído esto antes. Santiago capítulo 1. Que dice que cuando uno peque no eche la culpa a Dios. Porque ¿quién fue el primero que echó la culpa a Dios? Adán. ¿Y qué Adán dijo? La mujer que me diste. La mujer que me diste. Entonces no solamente echó la culpa a la mujer, a Dios también. Santiago capítulo 1. Esto está, hermano, el lado del libro de Hebreos y antes de Primera de Juan. De Primera de Pedro. Antes de Primera de Pedro. Ya tú lo pasaste. No lo pasé. Aquí tenés hecho. Y puedes Hebreo. Y puedes libro de Hebreo. Sí, puedes Hebreo. Santiago capítulo 1, versículo 13 hasta el 16. Santiago primero. Sí, Santiago capítulo 1, versículo 13 hasta el 16. No lo tengo. Este todavía está por Génesis. Este libro es tuyo. Sí. Tú me lo diste. Especialmente si hay un hombre ahí que pasa brincando de libro a libro, que te brinca más que hay gente que brinca iglesia por iglesia. Ok, versículo 2, vamos a comenzar el 12 hasta 16. ¿Qué me va a leer? Yo lo veo si nadie lo ve. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Okay, no está el proceso. El proceso. Primero viene el deseo. Y después del deseo viene el pecado. Y después del pecado viene la muerte. Viene la adicción o viene el poder, el dominio. A veces hay pecado que nosotros necesitamos correr. Como el pecado sexual, uno necesita correr de ese pecado. La Biblia dice huir de la fornicación. Y la palabra fornicación es ponía en el griego, que significa, ustedes oído la palabra porn, es pornografía. Bueno, viene de la palabra ponía. Que la Biblia dice a nosotros huir. Hay un pecado que necesitamos huir. Por ejemplo, y si hay una mujer sin ropa, uno corre. Dependiendo. Dice que depende de la calle. Uno corre para no caer. Como José. Uno no corre para donde ella. Ay. Necesita uno a veces
habla de cosas aquí, pero es que necesitamos hablar porque es la realidad, es la verdad. Necesitamos correr, hay pecados que necesitamos correr. Necesitamos correr. El pecado sexual necesitamos correr. El pecado de rabia necesitamos cortarlo en la ruta, cuando al principio viene. Porque y si tú no lo cortas en la ruta, va a terminar con la ira. Y ahorita cortado por las rutas. Ok. Vamos a irnos para atrás para Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Ok, alguien me lea el versículo 9 hasta el 11. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de su hermano clama a Dios de la tierra. La sangre ¿qué estaba clamando? ¿Estaba clamando venganza? ¿O estaba clamando perdón? Perdona a mi hermano, estaba diciendo, Señor, toma ira, mi hermano. No, estaba clamando perdón a su hermano. Tu opinión es perdón. Hay gente que dice que ira, hay gente que dice perdón. La Biblia no dice específicamente que está clamando, entonces uno se puede imaginar. Sí, pero como Dios nunca mató a Caín, significa que él le aclamó perdón. Eso que es imaginación, sí. Eso es buen punto. Y lo mascó. Y Dios le dio una marca a Caín. Exacto. Entonces sí, significa perdón. Una marca para qué. Ok, vamos a ir a Biblia La marca para no. en Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. Abel es una tipología de Jesucristo, es una sombra de Jesucristo. Entonces posiblemente Abel clamó el perdón para su hermano. Y aquí lo leo. Hebreo capítulo, que yo dije, Hebreo 12:24. 12:24, alguien no puede leerlo. Y Jesús es mediador del nuevo pacto y a la sangre. Espera que todo tenga primero. No fui yo. Hebreo, no es tu mamá, son dos. Hebreo 12:24, alguien lo lea. Claro. Pero tiene que marcar. Siempre debe tener marcado Génesis 4, porque ahí es que el principal clave. ¿Cuál fue que dijiste ahora? Hebreos 12:24, y si no me equivoco. Aquí está bien. 12 está bien. Hebreos 12:24. Primero de Génesis. No, estamos en Génesis 4, pero ahora vamos a ir para Hebreos capítulo 12. Yo dije ahora Hebreos 4. Hebreos capítulo 12, versículo 24. 24, sí. No, marca la Biblia, no. Marca Génesis 4. Ese fue el papelito ahí. Génesis 12:24. Hermano. No, yo lo vi porque yo lo busqué aquí. Aquí dice que está en la 1117. Sí, 117. Igual Filemón va a busca el capítulo 12:24. El 12:24, hermano. Es buena idea buscar en la eso y memorizar. Y si uno tiene tiempo, el que tenga tiempo, tú ves el principio de la Biblia, hay la lista de los libros, tratar de memorizarlo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Ruth. No, perdóname, Josué.
José, Jueces. y después viene Ruth, y después primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esther, Esdras, y después viene Nehemías, y después viene Esther, y después viene Job, y después viene Salmos, Proverbios y Cantares. Por ahí sí. Ahí sigue. Anyway. ¿Alguien le habla? Por ahí sigue. Él tenía razón lo que dijo. ¿Quién tenía? Dijo de que la sangre estaba De- pidiendo Perdón. perdón. Y eso es lo que dice. Y Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y la sangre deseada que habla mejor que la de la alma. Habla mejor de Abel. Ya. Posiblemente es cierto. Estaba pidiendo perdón. Estaba pidiendo perdón. La diferencia es que Abel solamente clamó, la sangre de él solamente clamó el perdón para una persona. Y la sangre de Cristo clama perdón para todos nosotros. Una gran diferencia. Pero ni siquiera es esto lo que la sangre clamaba. Clamaba perdón para una persona. Vamos a ir para atrás para Génesis 4. Génesis 4:11. Menos sí trayó maldición sobre la tierra. La tierra recibió otro castigo de maldición. Fue maldecida una segunda vez. Una segunda vez fue maldecida la tierra. ¿Te mondiste? Comiendo acá. El pavo. Estaba buena la comida. Parece que el pavo estaba bueno, la carne quería comer. Me Ok. mordí la boca afuera. Ok, estamos en Génesis 4, versículo 11. Dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir por tu mano la sangre de tu hermano. De tu mano la sangre de tu hermano. Mano sea. Cuando la veis la tierra, no te volverá a dar su fuerza. ¿Me puede leer lo siguiente? Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Hasta dónde? Léame hasta 15. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echa hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que te mate, que te matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Entonces la misericordia de Dios sobre Caín. Sí. No lo castigó como se merecía. Pero sí, Caín llegó a morir en su tiempo. Ahora, vemos la tierra está maldecida, que ahora no puede, cuando sembra, no va a sembrar bueno. Caín tiene miedo que alguien lo va a matar. El versículo 16 y 17 dice, y salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, en oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edifició una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ahora, ¿dónde Caín conoció a su mujer? ¿Cómo la conoció? ¿De quién era la mujer de Caín? ¿Alguien me puede decir? ¿De quién era hija? ¿Quién era hija? De su papá. De su papá y su mamá. Vemos en Génesis 5. Sí, que lo dice. Lo dice, que Adán y Eva tuvo más hijos. Génesis 5, versículo 4 dice, y fueron los días de Adán después que generó a Set 800 años y generó hijos y hijas. Entonces, ese tiempo los hermanos y las hermanas se podían juntar y no era pecado. Ahora no.
Ni tampoco la prima se debe primir, como hay algunos dichos que dice, la prima se prime. Eso es algo bien, eso es algo bien conocido entre nosotros hispanos, ¿verdad? Que es dicho ese. Y no se sabe si alguno de nosotros ha deseado primir una prima. Me lo estoy diciendo que no lo haga. Ese es el pasado, ahora no está en Cristo, no lo hace. Eso se hacía por un propósito. Había un propósito, de ese tiempo se hacía. Por razón, porque la fe que yo tenía no era la fe que toda nación la tenía. Era la familia mía que tenía esa fe, tenía el mismo Dios. Entonces, si me juntaba con alguien fuera de la familia, me iba a juntar con una pagana. Y la agencia que mi padre me iba a dar, iba a irse para otra gente que ni conoce a Dios. Entonces, para guardar a esa gente, se juntaba con la familia. Bueno, ahora no necesitamos eso, ahora solamente necesitamos una mujer cristiana o un hombre cristiano, cualquier cosa. El cristiano necesita una mujer cristiana. No necesita buscar una mujer de la calle o buscar un familiar. No, ahora una cristiana no necesita estar en búsqueda de la misma familia, para que tenga el mismo Dios. Había un motivo, una razón para esto. Ok, seguimos leyendo el versículo 17 dice que hizo una ciudad en el nombre de su hijo Enoch. El nombre de Enoch significa dedicado. Este no es el Enoch que vamos a ver en capítulo 5. Hay otro Enoch que menciona la Biblia. Ese no es el mismo Enoch. Hay un Enoch en la Biblia que no llega a ver muerte, que Dios se lo lleva sin ver muerte. Ese no es el mismo. ¿Iba a decir algo? No, otro. Sí, hay dos Enoch. Hay unos cuantos Enoch en la Biblia. En capítulo 5, lo vamos a ver para la semana que viene, un Enoch ahí que Dios se lo lleva. El capítulo 5, versículo 24. Ese lo vamos a estudiar después y vamos a ver una cuanta cosa interesante en esa genealogía. Capítulo 5, versículo 24 dice, caminó pues Enoch con Dios y despareció porque le llevó Dios. Ese no es el mismo Enoch. Este otro Enoch, Dios no se lo lleva. Ok, ahora, versículo 16 y 17 leímos el versículo 18, ¿alguien lo puede leer? Y Enoch le nació Irá, y a Irá engendró a Mahuzael, y Mahuzael engendró a Matusael, Matusael engendró a Lamén. Estas son las descendencias de Caín. El versículo 19, ¿alguien lo puede leer? Y Lamén tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ese fue el primero que tuvo más de una mujer. Descendencia de Caín, descendencia de la persona mala. El primero que tuvo más de una mujer. Y siga leyendo el versículo 20. Y Ada dio a luz Jabá, el cual fue padre de los que habitan en tiendas. Ok, cuando significa que dice que fue padre que lo que habita en tiendas. Padre significa ahí, en esa ocasión, el primero que empezó a habitar en tiendas. ¿Y qué es una tienda? Lo que viven esa gente debajo del puente. Todo el mundo lo sabe. ¿Un qué? Un campo, sí. Eso fue el primer hombre que lo hizo. Este fue. Fue el padre. Y pues entonces habla de su hermano. Se llama Jabal. Y él fue el padre de todo que toca el Arpa y flauta. sí, ese fue el primero que se inventó estos instrumentos para tocar. ¿Qué decíamos? No. Ok. Terrenal, ¿no? Terrenal. Terrenal. Sí, Ese estaba inventado ya. sí, en el cielo vamos a tener estos instrumentos. Ese estaba inventado. En el cielo vamos a usar instrumentos de tocar. Y si uno no sabe tocar aquí, en el cielo vamos a poder tocar. Allá arriba vamos a tener instrumentos, lo dice Apocalipsis. Vamos a ir para Apocalipsis para ver esto. Apocalipsis, te digo ya mismo. ¿Qué capítulo? Versículo 2. Apocalipsis no. Apocalipsis 14, versículo 2. Habla de la arpa, que la gente, que el sonido que se va a estar oyendo
Dice así. Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 14, versículo 2. Una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de artista que tocaba su arpa. 14, versículo 2. Lo leíste, menos nadie lo consiguió. No, yo estaba leyéndolo para mí, pero hablé al turno. Ok. Ok, está, capítulo 14, versículo 2. Tiene que eso que usted estaba diciendo, eso de que debe de aprenderse a correr rápido con la Biblia. Es bueno estudiar los libros y la orden de los libros. A veces me confundo, menos más o menos sé los libros, sé dónde buscarlo. Es bueno saberlo. Cuando uno aprende el alfabético, uno aprende con una canción. Y hay canciones que uno puede buscar en YouTube acerca de los libros de la Biblia. Tú no tienes un problema conseguirlo, tú lo consigues bien rápido. Y para que tú veas, y si tú, yo no sé la historia de cada uno de ellos, pero si tú vienes a ver, yo veo el varón leyendo y lee bien, este también lee bien, y Cuba lee bien. Y yo no tengo escuela. Yo era analfabeto y no sabía ni leer, aprendí a leer por la Biblia. Bueno. Y yo también. Yo también. ¿Tú sabías leer? ¿Aprendiste por la línea? Aprendí a leer por la Biblia, yo no sabía nada. Tú sabes de ello, pero yo Yo no sé leer. ¿Cómo tú aprendiste por la línea? Estudiando todos los días, le pedía día y oración al Señor, que me diera sabiduría, entendimiento y conocimiento. Me dio sabiduría, yo le pedí sabiduría y él me dio entendimiento y conocimiento. Yo estaba aprendiendo de Javier también. Ok, ahora lea el versículo de nuevo. Apocalipsis 14, versículo Yo 2. aprendí a leer. Yo digo, pensar con los nombres. ¿Verdad? Como dice. Pensar con los nombres, le he chupito con tu Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de artista que tocaba sus arpas. Ok. Notar que habla también del sonido de arpista. Sí, hay música en el cielo, hay instrumentos. Hay otros pasajes que también hablan acerca de instrumentos en el cielo. Siete trompetas, pero esa trompeta no quiere verla. Aunque hay algunos aquí que sí creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Yo soy uno. Pero no quisiera estar vivo en ese tiempo. Menos sí, y si tú ves muchas cosas que están pasando hoy en día, estamos cerca. No, ya Cristo está en la puerta. Ya Cristo está en la puerta. Eso quiere decir que ya llegó. Ya. Ezequiel 28 también habla de A música, Satanás, el tiempo que fue creado con instrumentos. ¿Y pero quién fue primero? ¿Satanás? ¿Quién fue primero? ¿El ángel de luz o la música? La música, yo creo. La música, porque antes de ser creado ya tenían su bestiario ya Cierto. para vestirlo. Vamos yendo para atrás para Génesis capítulo 4. Entonces vamos a ver, ahora va a venir matanza. En el versículo, Caín mató una persona y ahora la descendencia de Caín, el hijo, no hijo, menos descendiente de Caín va a decir que mató 2 hombres. No dijiste versículo. Te digo ya mismo, estoy buscando, hermano. Que Caín mató a otra persona más. No Caín, menos su descendencia, alguien de su descendencia, Lamec, llegó a matar a... Por la mente. Sí, llegó a matar 2 hombres. Versículo 22 hasta el 24. ¿Alguien me puede leer? Y Sila también dio a luz a Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y el hermano de Tuba, Caín, fue Naamán. Y dijo Lamec a sus mujeres, Adán y Sila, oíd mi voz, mujeres de Abraham, escuchad mi dicho.
varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, jamás en verdad 70 veces 7 será. Okay. Entonces él dice, tengo más posesión de Caín. Ese echa posesión a sí mismo. Sí. Posiblemente mató 2 hombres o mató solamente 1. Puede ser que mató 2. Entonces, oye, ¿cómo fue a que mató 2? Dice que mató un joven y mató, ¿cómo lo dice? Dice, A un varón maté por mi herida y un joven por mi golpe. Entonces puede ser que mató 2 hombres. O puede ser que mató 1 y los judíos tienen la costumbre de repetir. Cuando algo es importante, los judíos lo repiten. Tú sabes que cuando algo es importante, uno a veces pone una línea, uno coge el marque y uno lo marca. Los judíos hacían una costumbre de repetir la cosa. Cuando algo era importante, ellos lo repetían. Y eso vemos en la Biblia, ocasiones que Dios repite a sí mismo. Porque es algo de importancia. Un ejemplo, el libro de Nahum. Y si usted quiere ir para el libro de Nahum, y te lo puedo enseñar. Vamos a ir para el libro de Nahum. Y si quiere buscarlo por ahí, es uno de los libros chiquitos. El libro de Nahum. Versículos 2 y 3. Versículo 2. Nahum capítulo 1, versículo 2. Dice, Jehová es Dios. Espera que todo el mundo tenga. ¿Lo conseguiste? No, Eso está antes de llegar a Habacuc. no, puta mierda. Nahum, ¿cuál es? ¿Capítulo qué? Nahum capítulo 1, versículo... Miqueas, entre Miqueas y Habacuc. Versículo. Yo creo versículo, te digo ya mismo, hermano. ¿Cómo que versículo- dice? Versículo 2. Ahí me aparece, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios. Notar que dice ahí, Enojo para sus enemigos. ¿cuántas veces no dice? Porque Dios quiere poner un punto y así los judíos escriben. Cuando algo importante, ellos se repiten. Ahí se repitió ¿cuántas veces? 3 veces. Dijo que Dios es vengador. Y pues dice, se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. Lo dice en diferentes formas, menos es importante, entonces ellos lo repiten. 3 veces lo dice. Sí, lo dice, porque es algo importante. Esa es la costumbre judío. Y entonces posiblemente está hablando que solamente mató una persona, menos lo repitió en una o diferente forma. Bueno, y si es vengador, ¿por qué la gente anda, los pastores y evangelistas andan con revólver? Anda por revólver. Yo cuánto veo la Biblia, yo meto un cantazo con la Biblia a alguien y se necesita. Esto no solamente sirve para sacar demonios, esto sirve también para meter a una persona un cantazo y lo puede chocar. Ya cobré. Y si el nombre de Jesús, que sabemos que tiene poder y tiene más poder que cualquier cosa de esta tierra, y si por algo el nombre de Jesús no sirve, el cantazo con la Biblia uno mete hasta que lo chueca. Pero contigo eso se ha chocado. Con el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso. Ya. Ya cae, el nombre de Jesús es poderoso. Ya nomás diciendo eso en broma. Ok, versículos 25 y 26. Dice, yo de nuevo Adán a su mujer. No era que Adán no sabía quién era su mujer, era que está hablando de, hubo reacción de nuevo con su mujer. Es decir, 4, versículo 25. Conoció de nuevo Adán a su mujer.
la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Dame un segundo, quiero averiguar qué el nombre de Set significa y te digo en un segundo. El nombre de Set significa uno que pone, uno que reya, uno que oponer. El nombre de Set tiene otros más significados también, que cual vamos a mirar la semana que viene. Vamos a mirar la semana que viene, cuando vamos a mirar la genealogía esa, capítulo 5, hay un mensaje que hay ahí, en los nombres. Cuando vamos a leer los nombres vamos a mirar el significado de cada nombre y vamos a ver que hay un mensaje ahí que habla acerca de Jesucristo morir por nuestro pecado. En esto. Significa de Uno que pone, uno que reya. uno que vende. Sí, uno que va a reyar cosas. Y si algo está dañado, y lo voy a reyar. Arreglar. Sí, es que yo hablo español un poco redado a veces. Ustedes ya saben. Ok. Dice, Adán conoció a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo, ella me has sostenido otro hijo en lugar de Abel, en quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí fue cuando la gente empezaba verdaderamente a buscar de Dios. Pero notar que esa descendencia buscaba de Dios. La descendencia de Set busca de Dios. La descendencia de Caín solamente usa a Dios en su necesidad. Maté a un hombre 7 veces, Dios me va a proteger. Tú sabes, una descendencia verdaderamente está buscando de Dios y una descendencia no está buscando de Dios. La descendencia de Caín no verdaderamente busca de Dios. Y esa descendencia de Caín, todo se va a perder en el diluvio. La descendencia de Set son Noel y sus hijos, se va a salvar. Y posiblemente uno de sus hijos estaba casado con una mujer gigante. O posiblemente. Posiblemente porque la descendencia de Cam son gigantes, vienen los gigantes de esa descendencia y también viene entonces posiblemente este hombre dañó la raza un poco. no quería. Porque eso llega a pasar nuevo. No solamente pasó el tiempo nuevo, llegó a pasar nuevo, otro tiempo. Cuando no quería apartar, él hacía casa también. ¿Quién? Ese tipo hacía casa también. ¿Quién hacía casa? Este tipo que estaba hablando. Oh, de Caín. Sí, hacía casa. Caín llegó a hacer casa. Ok, hay preguntas, respuestas antes. Me gustaría volver al número Génesis 4.1, ¿verdad? Génesis 4.1, vamos a ir a Génesis. Pero voy a leer ahí. Dice así: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Yo he preguntado a 2 personas, porque dijo, eso es lo que me pone a pensar. Yo no sé si se lo pregunté el otro viaje. Cuando dijo, él quiere decir que, por voluntad de Dios he adquirido. Eso quiere decir que ella primero adquiría hembra. Entonces me han dicho que de ahí fue cuando empezaron a contar los tiempos. Anteriormente, ahí tuvo, pienso yo, tenía hembra. Y entonces cuando me dio un varón. También el nombre de Caín significa adquirido. Entonces, Adán, digo yo, cuando Eva concibió anteriormente que quizá tenía hijas, porque dije, no. he adquirido un varón. O tal vez no podía tener un hijo y gracias ¿Cómo que no? Pues, si tuvo- No, digo yo antes de eso, no tenía, y que los dos hijos, digo yo. Abel y Caín, fueron los primeros que nació, porque después entonces nos vemos hasta Génesis capítulo 5, Sí. que dice, Génesis capítulo 5, dice que, y pues, el versículo 4, y fueron los días de Adán, y pues que generó a Set 800 años, y generó hijos y hijas. Entonces, el versículo 4
es cuando habla que tuvo hijas. Entonces posiblemente hasta este tiempo, no se sabe cuánto tiempo, puede ser unos par de años o puede ser menos, hasta que no tuvo a Seth fue cuando empezó a tener hembras. Lo que el versículo, capítulo 4, versículo 1 no está diciendo específicamente que tuvo hijas. No, pero digo, he adquirido. Es adquirido. Porque como diciendo que anteriormente adquirían hembra, pienso yo, vaya, la idea que me da la Biblia, ¿no? Es que la Biblia es muy profunda, hay cosas que uno no puede ni meterse en eso. Adquirido también significa obtener. Adquirido, obtenido. Habla de redención, habla de tener algo que antes no tenía. Entonces, no está diciendo nada de hembra, entonces. Menos sí, los tiempos se estaba contando en ese tiempo. Y hay otra pregunta más o otra respuesta más. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Cuánto casa hizo? Yo no sé. Yo no te acuerdo. A ver. ¿Cuánto qué? Casa hizo, yo no sé. ¿Cuánta casa hizo? ¿Cuántas casas hizo? Otra pregunta. Ay, Dios mío. Otra pregunta, otra respuesta. Tratado. Tratate, sí. Ok. Entonces, para la semana que viene vamos a estar cubriendo Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 es la genealogía. Y esa genealogía hay unos nombres especiales que vamos a estar averiguando. Porque estos nombres, como dije antes, tienen un mensaje. Cada de estos nombres significa algo. Ok. ¿Qué más podemos decir? ¿No hay ninguna pregunta acerca de Génesis 4 o fuera de Génesis? No. Ok. Con esto. Vamos a cantar un coro entonces y que hermano cante un coro y pues entonces. Ah, sí. Cristo rompe las cadenas, ¿no? Ay, Señor. Juanito Cuba. Está mirando. Grande. Gracias hermano por salvar mi teléfono que se iba a caer. No, no. Hermano. Algo bueno. Rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Qué fundamento de mi vida eres tú? Tú me libraste del cielo y de la muerte, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Qué fundamento de mi vida eres tú? Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, y nos da seguridad.